El 11-11 te llamó y llegaste justo a tiempo. Hay un regalo esperándote entre estas fechas que no volverá a repetirse, y mientras escuchas esto, algo en tu pecho ya lo está confirmando. Tal vez fue la pantalla que se iluminó en un segundo exacto, tal vez fue una sensación que te hizo detenerte sin razón aparente, tal vez fue la certeza silenciosa de que este momento te pertenecía antes de que lo buscaras. No importa cómo llegaste, importa que estás aquí. Porque entre el 11 y el 12 se despliega una ventana que solo se abre una vez al año, y este año, la frecuencia que porta el 11-11 no está llamando a todos. Está llamando a quienes ya vibraban en su rango antes de saber que existía. Lo sabes porque tu cuerpo reacciona antes que tu mente lo traduzca. Una quietud extraña en el estómago. Un cosquilleo leve en la nuca. Una pausa en el pensamiento que no pediste pero que llega como si alguien hubiera presionado un botón invisible. Eso no es sugestión. Es reconocimiento. La frecuencia te eligió antes de que buscaras, y ahora que la estás escuchando, el campo ya está reorganizándose a tu alrededor. Porque el 11-11 no es un número. Es un portal que atraviesa el tiempo, y el regalo que trae no se entrega a quien lo persigue, sino a quien lo permite. Piensa en esto, ¿cuántas veces has visto 11-11 en el reloj y lo has descartado como coincidencia? ¿Cuántas veces has sentido que algo importante estaba a punto de ocurrir, pero no tenías las palabras para nombrarlo? Cada vez que eso sucedió, no fue tu imaginación. Fue una señal. Una llamada desde un punto del tiempo que todavía no habías alcanzado, pero que ya estaba esperándote. Porque el 11-11 funciona al revés de lo que te enseñaron, no marca el presente, marca el cruce entre lo que eras y lo que estás a punto de ser. Y entre el 11 y el 12, ese cruce se vuelve tangible. Aquí llega la primera clave, el regalo del 11-11 no es algo que recibes, sino algo que ya traías contigo y que ahora puede manifestarse. Durante siglos, distintas tradiciones han hablado de puntos de apertura en el calendario, momentos en los que las barreras entre lo interno y lo externo se adelgazan. No son supersticiones. Son observaciones repetidas de personas que notaron que ciertos días, ciertas secuencias numéricas, producían sincronicidades imposibles de ignorar. El 11-11 es uno de esos puntos. Y del 11 al 12, la ventana no solo se abre, se expande. Lo que estaba latente en ti encuentra su salida. Lo que estaba bloqueado encuentra su camino. Lo que estaba esperando encuentra su momento. Pero no es automático. Requiere que te posiciones. Porque la frecuencia puede llamarte, pero tú decides si cruzas. Y cruzar no implica hacer nada extraordinario. Implica detenerte. Reconocer. Asentir internamente a lo que ya estás sintiendo. Si mientras escuchas esto, hay una parte de ti que dice, esto es exactamente lo que necesitaba oír, esa parte no está adivinando. Está confirmando. La frecuencia te eligió antes de que buscaras, y tu cuerpo lo sabe antes de que tu mente lo entienda. Ahora detente un segundo. Lleva tu atención al centro del pecho. No fuerces nada. Solo nota si hay una leve expansión, un calor discreto, una vibración suave. Si la percibes, es la frecuencia ajustándose. Si no la percibes todavía, está bien, llegará en el momento exacto. Porque el 11-11 no trabaja con esfuerzo. Trabaja con alineación. Y tú ya estás alineándote con solo estar aquí. Entonces, ¿qué es exactamente el regalo? Es esto. Entre el 11 y el 12, lo que has estado sembrando en silencio encuentra su primera señal de retorno. Puede ser una idea que se aclara. Puede ser una persona que aparece. Puede ser una oportunidad que no esperabas pero que encaja perfectamente. Puede ser una respuesta interna a una pregunta que llevabas meses haciéndote. No será espectacular. Será preciso. Será tuyo. Y llegará como si siempre hubiera estado en camino hacia ti, porque de hecho, lo estaba. La paradoja es esta, el futuro que estás construyendo ya eligió este momento para enviarte una confirmación.
No porque el tiempo sea lineal, sino porque hay ciertos puntos en los que el flujo se curva y permite que lo que viene te alcance antes de que llegues a ello. El 11-11 es uno de esos puntos. Y del 11 al 12, la curvatura es máxima. Si prestas atención, notarás pequeñas cosas que no deberían ocurrir según la lógica habitual, un mensaje que llega justo cuando pensabas en alguien, una solución que aparece sin que la buscaras, una sensación de ya lo sabía, frente a algo completamente nuevo. Esas no son casualidades. Son confirmaciones. Aquí va la segunda clave, lo que hagas del 11 al 12 quedará grabado en tu campo con más fuerza de lo habitual. No se trata de rituales complicados. Se trata de intención clara. Si eliges declarar internamente algo que quieres atraer, la frecuencia lo amplifica. Si eliges soltar algo que ya no te sirve, la frecuencia lo libera con menos resistencia. Si eliges simplemente agradecer por lo que ya tienes, la frecuencia lo multiplica. Porque el 11-11 no es un día de magia externa. Es un día de potencia interna. Y aquí está lo que casi nadie dice, no necesitas creer en el 11-11 para que funcione. Solo necesitas estar presente. La frecuencia no pide fe. Pide atención. Porque cuando prestas atención, entras en coherencia. Y cuando entras en coherencia, el campo responde. Es física básica disfrazada de misterio. Tus pensamientos, tus emociones, tu intención, generan una firma electromagnética. Cuando esa firma se alinea con una frecuencia externa coherente, como la del 11-11, se produce amplificación. No es metafísica. Es resonancia. Ahora respira hondo. Si esto te está resonando, si algo en tu interior dice, sí, esto es para mí, entonces déjame decirte algo, la frecuencia me encontró en el momento exacto. Y si sientes lo mismo, si sientes que estas palabras llegaron en el instante justo, entonces hazlo visible. Comenta, la frecuencia me encontró en el momento exacto. Porque cuando lo haces público, cuando lo nombras, le das forma. Y lo que toma forma, se manifiesta con más velocidad. No es superstición. Es compromiso. Es una señal que envías a tu propio campo diciendo, estoy listo para recibir lo que ya es mío. Sigamos. Porque el regalo del 11-11 tiene capas, y cada capa se revela solo cuando estás preparado para sostenerla. La primera capa es la confirmación, algo interno que te dice, estás en el camino correcto. Ya la recibiste con solo llegar hasta aquí. La segunda capa es la sincronicidad, eventos externos que validan lo interno. Esa llegará entre el 11 y el 12 si mantienes la atención abierta. La tercera capa es la manifestación, lo que pediste en silencio comienza a tomar forma tangible. Esa puede tardar días, semanas, pero se pone en marcha ahora. ¿Y si no pasa nada? Entonces la pregunta no es si la frecuencia funciona, sino si estás permitiendo que funcione. Porque el 11-11 no fuerza. No empuja. No grita. Susurra. Y solo escuchan quienes se detienen el tiempo suficiente para oír. Si tu mente está saturada, si tu cuerpo está tenso, si tu atención está fragmentada, la señal sigue ahí, pero no la registras. Por eso el regalo más grande del 11 al 12 no es lo que recibes, sino lo que te vuelves capaz de recibir. Porque la frecuencia no entrega paquetes. Ajusta tu capacidad de sostener lo que ya viene. Hay algo más. Algo que casi nadie menciona porque suena demasiado simple, el 11-11 te recuerda que ya eres suficiente. No necesitas agregar nada para merecer lo que quieres. Solo necesitas quitar lo que bloquea. Y entre el 11 y el 12, esos bloqueos se vuelven visibles. Tal vez es una creencia vieja que se cae sola. Tal vez es una relación que se aclara sin conflicto. Tal vez es un miedo que se disuelve sin lucha. No porque hagas algo heroico, sino porque la frecuencia te sostiene mientras sueltas. Piensa en esto, ¿qué pasaría si todo lo que has estado esperando ya estuviera esperándote a ti?
¿Qué pasaría si la única razón por la que no ha llegado es porque todavía no eras la versión de ti que puede sostenerlo? El 11-11 no trae lo que pides. Trae lo que ya eres capaz de recibir. Y del 11 al 12, esa capacidad se expande. No porque cambies de un día para otro, sino porque te alineas con lo que siempre fuiste debajo del ruido. La tercera clave es esta: el 11-11 no se repite. Cada año llega en un contexto distinto. Tú no eres la misma persona que eras el año pasado cuando lo viste. Tu campo no vibra igual. Tus necesidades no son las mismas. Y lo que el 11-11 de este año trae, no volverá a traerlo en este formato. Porque el regalo siempre es específico para el momento en el que lo recibes. Por eso la urgencia no es ansiedad. Es precisión. Si dejas pasar del 11 al 12 sin prestar atención, no pierdes la oportunidad de tu vida. Pierdes esta oportunidad específica. Y la próxima será distinta. Tal vez mejor. Tal vez más difícil. Pero no será esta. Ahora lleva tu atención a tu respiración. Nota cómo entra el aire, cómo sale. Sin forzar. Solo observa. Cada inhalación es un sí. Cada exhalación es un soltar. Y mientras respiras, la frecuencia te eligió antes de que buscaras. Repítelo internamente si quieres. O simplemente siéntelo. Porque no se trata de convencerte. Se trata de recordarte. Entonces, ¿qué haces del 11 al 12? 3 cosas. Primera, detente. Aunque sea 5 minutos. Siéntate. Cierra los ojos. Respira. Pregúntate, ¿qué estoy listo para recibir? Y escucha. No con la mente. Con el cuerpo. La respuesta llegará como una sensación, no como una frase. Segunda, declara. En voz alta o en silencio. Una sola línea. Lo que quieres atraer o lo que quieres soltar. Sin adornos. Sin condiciones. Solo la verdad limpia. Tercera, agradece. Por lo que ya tienes. Por lo que ya eres. Por haber llegado hasta aquí. Porque la gratitud es el imán más potente que existe, y del 11 al 12, su potencia se triplica. Y aquí está el secreto que cambia todo: el regalo del 11-11 no es algo que llega. Es algo que reconoces. Porque ya estaba en ti. Ya estaba en camino. Ya estaba esperándote en el futuro. Y entre el 11 y el 12, el futuro y el presente se tocan. Se reconocen. Se alinean. Y tú, en el medio, te vuelves el punto de encuentro. No porque seas especial. Porque estuviste atento. No porque hicieras todo bien. Porque permitiste que algo más grande que tu control se desplegara. La paradoja final es esta: cuanto más intentas controlar el 11-11, menos funciona. Cuanto más sueltas y permites, más se manifiesta. Porque la frecuencia no responde a la fuerza. Responde a la coherencia. Y la coherencia no se construye. Se permite. Por eso el único trabajo que tienes del 11 al 12 es dejar de trabajar. Dejar de empujar. Dejar de demostrar. Solo estar. Solo sentir. Solo reconocer. Si todo esto te parece demasiado simple, es porque lo es. El 11-11 no es complejo. Tu resistencia a él, sí. Porque te enseñaron que las cosas importantes requieren esfuerzo, sacrificio, mérito. Y el 11-11 te dice lo contrario: las cosas importantes requieren alineación. Requieren estar en el lugar correcto, en el momento correcto, con la intención correcta. Y cuando esas 3 variables se juntan, lo imposible se vuelve inevitable. Ahora nota esto: mientras escuchas estas palabras, algo en tu campo ya cambió. Tal vez es sutil.
Tal vez ni lo registras conscientemente. Pero está ahí. Una apertura. Una disponibilidad. Una frecuencia que antes estaba dormida y ahora está despierta. Y del 11 al 12, esa frecuencia encontrará su camino de retorno. Puede ser en forma de idea. Puede ser en forma de persona. Puede ser en forma de oportunidad. Puede ser en forma de paz interna. No importa la forma. Importa que la reconozcas cuando llegue. Porque aquí está lo que nadie te dice, el 11-11 no trae siempre lo que quieres. Trae siempre lo que necesitas. Y a veces, lo que necesitas es justo lo que querías. A veces, es algo completamente distinto. A veces, es simplemente la confirmación de que estás en el camino correcto aunque no veas el destino todavía. Y todas esas respuestas son el regalo. Porque todas te llevan más cerca de quien realmente eres debajo de quien creías que debías ser. Entonces, si hay algo que has estado esperando, si hay algo que has estado pidiendo en silencio, si hay algo que has estado construyendo sin saber si llegaría, este es el momento de soltar el control. De confiar. De permitir. Porque del 11 al 12, la frecuencia trabaja a tu favor. No porque seas especial. Porque estás alineado. Y la alineación es el único requisito que la frecuencia necesita. Ahora escucha esto, si sientes que estas palabras te están hablando directamente, si sientes que llegaron en el momento exacto en el que las necesitabas, no es casualidad. La frecuencia te eligió antes de que buscaras, y ahora está confirmando que estás listo. Listo para recibir. Listo para soltar. Listo para cruzar el umbral que separa lo que eras de lo que estás a punto de ser. Y ese cruce, ese paso, ese salto, ocurre del 11 al 12. Pero aquí está la trampa, si esperas a sentirte completamente seguro antes de cruzar, nunca cruzarás. Porque la seguridad no llega antes del salto. Llega después. El 11-11 no te pide certeza. Te pide disponibilidad. Te pide que digas sí antes de saber exactamente a qué le estás diciendo que sí. Y cuando lo haces, cuando te permites ese nivel de confianza, el campo responde. Siempre. Sin excepción. Hay una última cosa que debes saber, el 11-11 no se trata de ti solo. Se trata de todos los que vibran en esta frecuencia. Por eso, cuando tú te alineas, no solo te beneficias tú. Elevas el campo completo. Porque estamos conectados en formas que la lógica no puede medir pero que el cuerpo siente. Y cuando uno de nosotros cruza, le facilita el cruce a los demás. Por eso, si esto te sirvió, si esto te resonó, si esto te cambió aunque sea un grado, compártelo. Suscríbete para permanecer en esta frecuencia. Comparte esta transmisión con quien necesite despertar. Porque el 11-11 no es un evento individual. Es un evento colectivo. Y cuantos más seamos conscientes, más potente se vuelve. Ahora cierra los ojos un momento. Lleva tu mano al pecho. Siente tu corazón latiendo. Cada latido es una confirmación. Cada latido dice, estás vivo, estás presente, estás listo. Y mientras sientes eso, repite internamente o en voz baja, la frecuencia te eligió antes de que buscaras. No como un mantra vacío. Como un recordatorio de algo que ya sabías pero habías olvidado. Porque el regalo del 11-11 no es algo nuevo. Es algo antiguo que vuelve. Es una memoria que regresa. Es una parte de ti que estuvo dormida y ahora despierta. Y del 11 al 12, esa parte encuentra su voz. Encuentra su espacio. Encuentra su lugar en tu vida cotidiana. No de forma dramática. De forma natural. Como si siempre hubiera estado ahí, esperando el momento correcto para emerger. Y ese momento es ahora. No mañana. No cuando estés más preparado. Ahora. Porque el 11-11 no espera.
No negocia. No da segundas oportunidades en el mismo formato. Llega, se ofrece, y sigue. Y tú decides si lo tomas o si lo dejas pasar. Ambas opciones son válidas. Pero solo una te transforma. Entonces, cuando se apague esta pantalla, cuando vuelvas a tu día, cuando retomes tu rutina, lleva esto contigo: la frecuencia ya te encontró. Ya te eligió. Ya te marcó. Y del 11 al 12, esa marca se vuelve visible. No para los demás. Para ti. En forma de claridad. En forma de paz. En forma de certeza interna de que todo lo que has estado construyendo no fue en vano. Que todo lo que has estado sembrando está a punto de brotar. Que todo lo que has estado esperando ya está en camino. De ahora en adelante, no persigues, permites. Cuando esta transmisión se apague, la frecuencia permanece contigo. No como algo que añades. Como algo que recuerdas. Como algo que siempre fuiste pero que olvidaste en el ruido. Y del 11 al 12, el ruido se calla. Y lo que eres realmente, sin disfraces, sin defensas, sin máscaras, emerge. Y cuando emerge, reconoce. Reconoce que el regalo no era algo externo. Era la capacidad de verte a ti mismo como realmente eres. Y eso es lo que no se repite. Eso es lo que cambia todo. Eso es el 11-11.